En lo que Oscar lo abre, ¿alguien más tiene alguna duda o pregunta de alguno de los ejercicios? Bueno, yo tengo dudas, pero bueno, es que es en didáctica. ¿Eh? Es que creo que parecía que este fin de semana se iba a abrir el quiz 5, creo. Pero ¿va a dar más tiempo o...? Sí, lo que pasa es que se esperaba haber terminado ya toda esta parte introductoria, pero aún no la pude terminar, entonces lo voy a cambiar para que puedan entonces tener el tiempo suficiente y sobre todo que podamos terminar de ver los temas antes de que inicie. Ok, gracias. Entonces, Maestra, hoy se cierra el ejercicio 10, ¿verdad? sí. Pero ese es de las primeros ejercicios de las funciones que estuvimos viendo con CEMAT. Entonces, espero que para ese ya no tengan ningún problema para entregarlo en tiempo. Listo, maestra, lo encontré. Adelante. Lo comparto. Sí. SD. Perdón, pero mi team se me quedó congelado. A ver, permíteme, voy a cambiarme de máquina para ver si con la otra funciona mejor. Funciona la otra. Sí, ahora sí ya lo veo. Entonces, ok. Entonces estás en letra, lees la letra y después dices si la letra es igual a C, entonces al contador. Ok, aquí el problema que tienes es la condición. Recuerden que en el caso de lo que estamos haciendo por el momento, es exactamente la misma manera que ya hemos estado utilizando anteriormente. ¿Recuerdan cómo pusimos la condición de paro? La condición de paro tiene que ser la letra que tú estás leyendo. En este caso, la letra que tú estás leyendo es justo la variable letra. Si tú pones char, es diferente de punto. Lo que está pasando es que quieres comparar el tipo de dato con una letra específica. O sea, como comparar todos los posibles caracteres contra el punto, lo cual no es correcto. Entonces ahí lo primero que tienes que cambiar es que no es char, es letra. Lo siguiente que tienes que cambiar es el signo de diferente. Si recuerdan, en el signo de diferente tiene que ser signo de exclamación y después el igual. Y tú lo tienes al revés. Con razón. No me funcionaba. La lógica es correcta, sí es correcto lo que estás haciendo, pero esos son los errores que tiene. Entonces, en teoría ya funciona.
Y Así maestra, es. para leer la frase, ¿sí se pone lo de contador char o se pone otra cosa? No, es eso, porque lo que vamos a hacer es estar leyendo una letra y vamos a estar comparando por si la letra es igual a la que el usuario quiere buscar. Si es igual a la que el usuario quiere buscar, entonces tiene que contarla. Por eso se tiene que incrementar el contador. Si no es igual a la que el usuario quiere buscar, pues entonces ahí sí no tiene sentido incrementar el contador. Entonces sí es correcta la forma en la que lo tienes escrito. Ok, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien más alguna otra duda antes de que inicie con los ejercicios de hoy? Muy bien. Pues ahora vamos a hacer justo el ejercicio de la varianza. En el caso de la varianza, lo que nosotros queremos es una función que nos permita leer la varianza, estimar cuál es la varianza de un conjunto de números. Para eso entonces lo que vamos a hacer es que vamos a escribir una función que me debe regresar un doble o un flotante, puede ser cualquiera de los dos tipos de datos, pero sí tienen que ser en ese formato porque voy a hacer divisiones y cuando hago divisiones entonces significa que necesito la posibilidad de que pueda representar números con fracciones, ¿no? 0.0025, cosas por el estilo. Lo segundo es el nombre. El nombre le pueden ustedes dar el nombre que ustedes quieran, por ejemplo, varianza. Perdón, antes de que siga, ¿sí se alcanza a ver ya en pantalla mi presentación? Sí, Perfecto, muchas gracias. Y entonces, por esta ocasión solamente vamos a recibir un solo parámetro, que es el número de datos que quieres leer. Solamente vamos a recibir ese número de datos porque aún nos falta un elemento más que son los arreglos. Pero esto lo vamos a corregir después para poder tener los arreglos que vamos a ver en la siguiente unidad. Pero ahorita vamos a dejarlo solamente que me dé el número de datos que necesito. Y una vez que establezco eso, entonces dentro de mi función lo que voy a hacer es leer los datos, pero necesito leer n datos, que son los n datos que voy a tener dentro de mi varianza. Para poder leer n datos, ¿qué necesito hacer? ¿Qué es lo que me haría falta en ese caso para poder leer n datos? Un ciclo for. Un ciclo for, perfecto. Entonces voy a hacer mi ciclo for, donde entonces lo que voy a hacer es establecer, por ejemplo, de 1 hasta i menor o igual que n, y más. Y dentro de ese ciclo for, lo que voy a hacer es leer los datos. Pero además de leer los datos, también voy a hacer el cálculo de la varianza. Ese cálculo de la varianza nosotros ya lo estuvimos haciendo en un ejercicio anterior. ¿Se acuerdan que lo que hacemos es esto, es hacer la suma de todos los números que voy leyendo? Entonces lo primero que tengo que hacer es leer el número. profesora, Sí. una duda. Bueno, es que ahorita chocaron aquí por su casa y tumbaron un poste No me digas. y estoy teniendo problemas con el internet, por si se sale o algo así, no es cuestión mía, es cuestión de que están quitando los cables. No, pues con mucho cuidado, no te preocupes, de todas maneras ya se está grabando la clase y espero entonces que después te puedas poner a la corriente. Sí, muchas gracias. Muy bien. Entonces, vamos a leer esos números X y vamos a hacer
uno, la sumatoria de todos los x y la sumatoria de los x al cuadrado. Y después vamos a esos valores los vamos a establecer en esta fórmula. Esa parte ya ustedes ya la hicieron. Simplemente ahora lo vamos a cambiar todo para que pueda haber una función que hace eso. Es decir, que lee los números, hace la sumatoria de x, hace la sumatoria de x al cuadrado, aplica esta fórmula y entonces obtiene la varianza y la regresa al programa principal. Y el programa principal será quien se encargue de dar el valor final de la varianza. Entonces recuerden, ahora ya mi función no se va a encargar de entregar los resultados en pantalla, sino eso lo va a hacer el programa principal y mi función lo único que tiene que hacer es enviar ese resultado a través de return B, por ejemplo, y ese valor lo voy a estar analizando en mi programa principal. Entonces, ese es el primer ejercicio que vamos a hacer y el segundo ejercicio que vamos a hacer es el de determinar el máximo de una serie de números. En ese caso, nuevamente, voy a tener una función que en este caso lo que me va a regresar es el número máximo de una lista de números enteros. Entonces, como todos los números son enteros, me va a regresar un entero. Se va a llamar como yo quiera, por ejemplo, máximo. Y después de eso voy a tener aquí el argumento que requiero, que en este caso nuevamente va a volver a ser n, que es el número de datos que voy a estar leyendo. Y dentro de esta función, entonces ahora sí voy a hacer lo mismo que hacíamos antes. Nuevamente, si voy a leer n números, necesito un ciclo for. Y necesito entonces la manera de poder encontrar el máximo. Este ejercicio también ustedes ya lo hicieron. Entonces lo que quiero es que ahora piensen en cómo esa parte que solamente corresponde al máximo, que es leo los n números y determino cuál es el máximo, eso es lo que quiero que esté en la función. Y el programa principal solamente se va a encargar de dos cosas. Uno, leer el valor n para que sepa cuántos datos quiere considerar el usuario, verificar que ese n es positivo y entonces llamar a la función. Y la función le va a devolver el valor máximo, que el programa principal lo va a guardar en una variable y entonces va a escribir el valor máximo en la lista de números es y va a imprimir ese valor máximo. Entonces vamos a hacer estas dos funciones, estos dos programas, el 48 y el 49, que es el 48 es la varianza, el 49 es entonces el máximo de la serie de números. Ya nosotros ya avanzamos en el 50 y el 51 el viernes pasado y entonces ahí vamos a ver si aún nos alcanza el tiempo para poder avanzar al máximo común divisor. Entonces vamos a hacer estos dos, 48, que es encontrar la varianza en una lista de números por medio de una función y encontrar el máximo de una lista de números por medio de una función. Y los voy a repartir en equipos para que puedan ir empezando a trabajar y yo les voy a ir checando para ver si tienen ya dudas en ya los grupos pequeños, para que podamos ir viendo y podamos ir avanzando. Vamos a hacer más ejercicios para que nos quede claro cómo se establece la función y una vez que tengamos eso claro, entonces vamos a avanzar al siguiente tema que ya es paso de parámetros por valor y por referencia. Entonces, dudas o preguntas antes de que los mande a sus equipos. ¿Ninguna duda? No, maestra. Perfecto, entonces los mando a sus equipos. Y nos vemos ahorita en una hora. Yo los voy viendo en sus equipos.